Radio Séptima Trompeta presenta De la mano con Jesús, un programa donde conversamos sobre el mensaje de Dios para nuestros días, conducido por Iván Berríos junto a sus invitados. Gusto en saludarles, gusto en saber que estamos al aire, que estamos siendo recibidos por las personas en sus hogares, en los autos y también en el YouTube, después cuando quedan grabaciones. Les damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder presentarnos y poder presentarles y estudiar un poquito la Biblia, la palabra de Dios. Y esperamos que sea pronto su venida por todo lo que está sucediendo en el mundo. Voy a saludar a Nivaldo Díaz Canales. ¿Cómo estás, don Nivaldo? Estamos bien, gracias, Iván. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos. Yo bien, gracias a Dios también. Muy bien. Bien, qué bueno. Afortunadamente la salud de mi esposa va mucho mejor, entonces eso me hace estar bien a mí. ¿Cómo estás, bueno. Hugo? Bien, aquí con algunas cositas por la lluvia, pero bien en general. Sigue todo bien. Saludos a todos los radioescuchas de la Radio Séptima Trompeta, de la Radio de la Mano y eso. Y a los podcasts. Exactamente. A los hermanos de la iglesia de Locañas, del distrito, que también nos ven y nos ven en las redes sociales, que también ellos tienen la oportunidad de verlo a través de sus redes, de ahí de su iglesia. Saludos también. Es interesante poder pensar que vamos a tantas partes y nos conocen y no saben que somos medio feos, así que quedémonos calladitos. Ya, tú, Nivaldo, siempre nos acercas a pensar, a mirar, a ver, a sentir alguna melodía. ¿Esta vez también? Sí, por supuesto. Tenemos al Cuarteto Legado en nuestra apertura de nuestro primer programa de esta noche con el tema Cristo el Mesías. El Cuarteto Legado acá. Así que lo vamos a escuchar como apertura del programa del día de hoy. Vale. Se convirtió bajo aquí y siempre venció la tentación. Dejó su luz por humillación. Dios tan hermoso, Dios asombroso. Cristo el Mesías, nombre entre nombres, Dios que redime, Emmanuel, rescata al perdido, te espera en el cielo, Cristo el Mesías, Redentor. Su cuerpo es el pan, su sangre el vino, Dios entregaba a su Hijo. La tierra temblaba y el velo se rasgó. Dios tan hermoso, Dios asombroso, Cristo el Mesías, nombre entre nombres.
espera en el cielo. Cristo el Mesías, Redentor. La esperanza está en ti. La esperanza está en ti. Y la gloria está en ti, Dios. La luz en mi ser. Cristo el Mesías, nombre entre nombres, Dios que redime, Emmanuel, rescata al perdido, te espera en el cielo. Cristo el Mesías, Redentor. Cristo el Mesías, Redentor. Oh, mi Dios, mi Señor. Muy bien. Oye, una pregunta. Este cuarteto es de Santiago, ¿verdad? El cuarteto es de Santiago, la mayoría de sus integrantes. Sí. Ya. Sí, hay uno que es del sur. Ahí estamos, con el hermano Ambiado, que sigue la dirección de este cuarteto ya por muchos años. Fue una extensión de lo que fue en sus inicios el cuarteto Heritage Singers en español. Ya. Algunos componentes después continuaron acá en Chile, porque la mayoría, todos eran chilenos, comenzaron acá y formaron el cuarteto Legado. Ya. Bien, Y aquí está. muy bien. Sí, Vamos al tema de hoy. Estamos estudiando el libro de Santiago, la epístola del apóstol Santiago, del discípulo, del amigo, del hermano Pablo de Santiago. de Jesús. De Jacob o Santiago. La semana anterior ya vimos la introducción y hemos visto algunos versos del capítulo 1. Y nos quedamos en la mitad del capítulo, un poquito más de la mitad, para poder continuar y esperamos que le saquemos algún beneficio para nuestra vida, para nuestro contacto. Yaugui, tú tenías, ¿te acuerdas en qué versículo o cuál vamos a leer hoy día? Sí. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 19 al 27. Ya conversamos las 2 semanas anteriores que el libro de Santiago era un libro muy práctico. Esto es la guía práctica del cristiano, como podríamos denominarla. Y de hecho, dentro de los versículos que vamos a leer, hay parte que más adelante la amplía. Sobre todo en el capítulo 3, por ejemplo, hay parte que habla aquí que se amplía. Pero hace un llamado. Justamente estos días atrás había visto un meme por ahí en las redes sociales, donde aparecía una silla y aparecía un púlpito. Y decía algo así, no me recuerdo muy bien, pero decía algo así como que si no eres capaz de hacer o de no hacer lo que haces en la silla, no seas capaz de criticar lo que aparece en el púlpito o lo que dice en el púlpito. Era una analogía muy interesante lo que planteaba, y justamente aquí el libro de Santiago nos dice, vamos a leer los dos versículos 19 y 20 para que comencemos en esta conversación que Santiago nos plantea, que nos ofrece. Dice: por esto, mis hermanos amados,
todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos hace un llamado a atención. Fíjense que yo no sé si les ha pasado, pero uno generalmente dice pronto para ir, pero tardo para hablar, pero aquí además agrega otro elemento, que él dice tardo para irarse. Sí, sí. Y aquí habla de ciertas condiciones. Lo primero es que nosotros deberíamos estar más dispuestos a oír que a hablar. Yo me recuerdo un amigo mío que tuve hace años atrás, que si uno le quería contar un problema, por ejemplo, uno empezaba a contarle, oye, ¿sabes que tengo este problema? Y él empezaba a decir, oh, a mí me pasó lo mismo, yo tengo este problema, tuve este problema y tengo este otro problema y ahora estoy lleno de problemas. Entonces al final uno no podía conversar con él porque tenía que terminar escuchándolo a él y no uno desahogándose. Hay algo interesante aquí que es lo que plantea de Santiago, digamos. Mira, yo tengo el ejemplo al revés. En la iglesia de Ñuñoa, yo el año 75 me bauticé, ya los meses, 3, 2, 4 meses de estar como miembro, llegué a la iglesia a ser dirigente de jóvenes porque había una crisis seria en interna. Y el anciano era un tipo que tú lo podías estar pateando, por decir tú lo podías estar zamarreando, y calmado, pero no era que estuviera lejos ni estuviera interesado en el problema. Después que nos escuchaba, después que todos nos desahogábamos, decía, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Y realmente aprendí mucho. Ya él descansó porque era mayor y yo no estoy tan joven cuando fui joven, pero realmente tengo muy bonitos recuerdos de esa persona porque lo vivía. Era tardo para irarse. La verdad es que enojado nunca lo vi dentro de todas las discusiones que se provocan a veces cuando uno propone algo, lleva un plan o quiere que le aprueben algo. Nunca lo vi molesto. Lo vi tranquilo, meditabundo y buscando dar una respuesta, dar un consejo. Te prometo que lo admiro y ahora cuando tú leías, yo me acordaba de esta persona que sí, es lo que tenemos que orar y luchar para aprender a escuchar, sobre todo cuando uno es líder en la iglesia, porque siempre van a llegar personas con alguna necesidad, con alguna desahogarse, como decías tú, en el caso que tú explicabas que no podías ni siquiera contar el problema, por lo menos sentir la necesidad de decir, ya lo dije, aunque no me dieron una respuesta, no me dieron un consejo, yo sí tuve esa persona. No sé si Nivaldo quiere agregar algo. ¿No se escucha, Nivaldo? Así es, ahí estamos. Está con problemas de micrófono. Sí, Ahí estamos volviendo, ya. Muteado un momento. Quizás el escuchar los problemas que podemos ocasionar por los dichos que nosotros vamos a hablar, la ira, todo nace desde el corazón, como dice la Biblia, o de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces Santiago, el apóstol Santiago, después dice acá en el versículo 21, dice, por esto, para poder lograr esto, para poder ser tardo para hablar, para la ira, para enojarse y estar más dispuesto a escuchar, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Si queremos recibir la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, tenemos que dejar un corazón con el espacio suficiente para recibirla. Y el apóstol dice, entonces despójense de toda maldad, de toda inmundicia, del egoísmo. Nosotros podemos esforzarnos por airarnos menos, por tener una mejor predisposición a escuchar que para hablar, pero ¿qué llenamos en nuestro corazón? ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice de la abundancia
del corazón Habla habla la la habla la boca. boca. Entonces, la fuente, esta fuente de agua, como también Santiago hace esa ilustración, es la base la que debe tener una base que debe ser santificada, apartada para Dios, para que brote agua, un agua que pueda traer la paz, que pueda traer la tranquilidad. Entonces, que el Señor nos permita despojarnos en de lo que el diablo quiere vestirnos, para así poder nosotros tener esa facultad de poder medir más nuestras palabras. Oye, Iván, Diga, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que me llaman la atención. No sé si se han dado cuenta que a veces como cristianos nos creemos que por el hecho de ser cristianos, lo que hacemos y decimos es lo correcto, Sí, claro. ajá, ¿cierto? Y Santiago aquí, con lo que está planteando, muchas veces nos golpea la cara, pero el versículo, antes de pasarnos un poquito más adelante, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Claro. me recordé, ¿se acuerdan cuando manda a Jesús a los 12 y después manda a los 70? sí, Y Jesús les dice, oye, si en alguna... O sea, Casa. a él no lo habían recibido y ellos como venían envalentonados porque habían echado demonios, habían hecho milagros, le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego para que esa ciudad sea destruida? Y Jesús le dice, parece que no han entendido mucho lo que yo les quiero enseñar. A veces nos ocurre a nosotros que, pese incluso en nuestros errores, en lo que sabemos que estamos mal, somos tercos en pensar que Dios, porque el hecho que nosotros lo estamos pensando, por el hecho que nosotros somos cristianos, Dios va a obrar frente a eso. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ya? Claramente en esa tendencia que tiene Santiago de la vida práctica de un cristiano, le está diciendo, oye, aquí hay que ser hacedores de la palabra. No basta con sentarse, porque se pueden sentar, pueden oír, pueden, no sé, escucharse todos los 7 años de la mano con Jesús y encontrarlo bonito y todo lo demás, pero si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. Dice que estamos engañándonos a nosotros mismos. Y los otros Entonces, dos, y los otros 2 años no son 9. no, no para meditar. es que recuerden que los 2 primeros yo no estuve. Yo estaba de controlador nomás, entonces, por eso dije 7. Oye, Claro. La eh, invitación, aquí en Chile tenemos el dicho del cura Gatica, Claro. sí, ¿verdad? El que, predica, pero no Predica, practica. pero no practica. claro, nosotros podríamos decirlo quizá aquí cambiando un poquito, el que escucha pero no practica, es decir, estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos engordándonos, obesos espirituales, porque no hacemos lo que Dios nos pide. Lo que Pablo, tal como estamos diciendo, una carta muy práctica, les invito ya, pónganlo a la práctica. Lo que han aprendido, lo que han escuchado, el momento ahora de llevarlo a la acción. Mira, estoy pensando eso que ustedes dicen en la práctica y lo que decía Hugo, 7 años. La característica yo creo que se da en el sentido de leer, porque la iglesia primitiva tenía eso, ¿no? Que eran pocos o grupos pequeños en el cual podían compartir, participaban mucho en el diálogo familiar, en estudios, y yo creo que eso es lo que en el fondo nos lleva a meditar y a meditar y a meditar y a meditar hasta encontrar esa paz, a encontrar, a no salirnos de las casillas, porque en el fondo eso, ¿no? A veces puede que tengamos la razón de que una persona llega y llega un poco con problemas, pero fuera de sí, desubicado. Entonces le falta eso de estudiar, de leer, de pedirle al Espíritu Santo, de confiar en el Señor. Recuerdo un día, fui a una semana de oración a una iglesia bastante distante de Santiago, y a la salida, un hermano de iglesia, después de la reunión, trató duramente a otra persona.
Ahí los dos miembros de la iglesia, de la misma iglesia, en el mismo pueblo. Los amarrió. Y nos fuimos con el pastor porque yo andaba con el pastor y él me estaba quedando en su casa. Y me dijo, lamentablemente, este hermano hay que hacerlo así. Entonces, lo que estaban diciendo ustedes, yo creo que es justamente el estudio, la meditación, el volver a meditar, el volver a orar. Y ustedes que dicen, conságrate a Dios cada día y haz de esto tu primer trabajo. Entonces, yo termino mi materia, termino mi actividad, termino mi día y me voy a mi lugar de oración. Pero eso no es a veces, tengo que hacerlo siempre. Porque tarde o temprano, lo que yo leí, lo que yo necesito aprender, necesito practicar, me lo va a ir mostrando la Biblia, porque tú ves que Santiago es una carta corta, pero tenemos de allá desde el Génesis, tenemos los evangelios, tenemos las cartas a los demás. Entonces, esto nos va llevando, nos va llegando y nos va mostrando faltas que la demás gente no sabe. O sea, por eso es que dice, entra, cierra la puerta y enciérrate o busca un lugar, porque yo le puedo decir, Señor, estoy sentido con Hugo. Hugo ni sabe que yo tengo algún problema. Entonces, para yo poder ir a hablar con Hugo, para yo poder decirle, discúlpame, primero tengo que ser capaz de llevarlo a mi oración y después le digo, sabes que Hugo, me equivoqué. O Bien, yo avanza. entendí mal esto, te traté aquí y allá. Entonces, en Santiago, que usted... Dime más, No, mira, perdón, es que un poquito. pensé que había terminado y me metí ahí entre medio como para seguir avanzando en la lectura, porque Ya, viene sigue entonces. posteriormente el Un versículo, ejemplo de una ilustración que hace Santiago, claro, ¿no? la ilustración de un espejo. Quiero solamente hablar sobre eso. Es que se mire un espejo, recordemos que en ese tiempo el espejo no es como el espejo que tenemos hoy día, sino que era algún metal pulido, por lo Unido, tanto, digamos, claro. no era un reflejo correcto. Y dice que el que se mira Fidedigno. ese tipo de espejo, claro, fidedigno, en realidad después se va y se olvida porque no había una imagen clara. Dice el versículo 25, más el que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Y fíjense aquí el alcance que toma ahora Santiago con este ejemplo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, hay una característica aquí demasiado importante. Primero nos dice que nosotros, para poder reflejarnos, tenemos que reflejarlo en una sola parte. ¿Y dónde? En la ley de la perfección. No hay otra forma. Y después dice, y si alguno se cree religioso, ¿qué querrá haber dicho Santiago? Porque nosotros hoy día somos sarcásticos al ocupar esta frase. Tú que te creí anciano de iglesia, tú que te creí, no sé, director de departamento, o tú que te creí esto, o te creí esto otro. Pero acá dice, si alguno se cree religioso, lo primero que tiene que hacer es refrenar su lengua. Creo que también esto es un poquito, nuevamente, sacar al baile lo que pasaba con los fariseos, por ejemplo. ¿No? ¿O no, Iván? Sí, pues. Los fariseos, bueno, la gente religiosa ya en el tiempo de Santiago, bueno, aquí entendemos por religioso. Religioso se mencionaba a alguien que quería tener y conseguir el camino que Dios le daba. ¿Ya? La religión cristiana, a veces, muchas veces se piensa que el cristianismo como tal tomó conciencia ya después del segundo siglo, es decir, cuando Santiago escribía, estaba escribiendo a judíos que habían recibido a Jesús como el Mesías y que esperaban su pronto regreso. Entonces decían, si tú realmente dedicas tu vida a nuestra religión, tienes que mostrarlo. Y de la manera que debe mostrarlo es a través de refrenar la lengua. Los líderes religiosos de aquel tiempo eran vistos mayormente porque eran los predicadores, los oradores, los que más comunicaban, los que más hablaban. Por lo tanto, Santiago conocía muy bien este asunto cuando había un exceso de palabras,
pero faltaba lo que eran las acciones. Cuando el religioso se alejaba de la piedad básica, entonces tiene que decirle, no se olviden, si la dadiosidad, el amor hacia el prójimo, esa es la verdadera religión. O sea, y lo que hiere más es la lengua, así que si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, ¿en qué camino está? Yo tengo un ejemplo, Ya. que creo que es bastante común de repente, del daño que se puede hacer, inclusive para aquellas personas que hasta pueden estar diciendo la verdad. Hay un grupo de personas que se dicen que son directas, que son francas. Y ellos dicen, Sí. yo soy una persona franca y soy una persona directa, por lo tanto yo digo las cosas como son. Claro. Y a veces el problema no es que estén diciendo mentiras. Sin embargo, con la forma en lo que hacen o dicen las cosas, producen mucho daño, mucho daño. Y una cosa es ser franco, y qué bueno que una persona sea franco y directo en su forma de ser, lo que hablaría muy bien, pero ¿en qué instante alguien le da derecho a hacer daño a las demás personas con la forma en que se dicen las cosas? Y yo creo que aquí, Santiago, quiero hacer mención de algo también, que de lo que Nivaldo estaba planteando, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos no eran levitas, pero tenían un ímpetu, unas ganas inmensas de ser religiosos, de ser parte de la religiosidad. Pero sin embargo, ellos luchaban por quién era más santo, quién era más religioso, quién era más recto, quién era más, eh, quién era mejor en el fondo. Y para eso Pero eso, ostentaban muchas veces, ¿cierto?, esta religiosidad. Recuerden que incluso ellos muchas veces estaban en las esquinas espiando si alguien caía, si alguien fallaba, para ir a acusarlo al Sanedrín, por ejemplo, y hacer justicia. Y con eso supuestamente tenían una encomienda de Dios, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios. Y eso no es lo que Santiago nos está diciendo aquí. es que yo estaba pensando en eso que dices tú de los fariseos, es un asunto más bien externo, ¿verdad? Porque estoy pensando por el otro lado, en el caso del Señor Jesús, que tú ves que él lo trataban mal, de repente estaba en la iglesia y lo querían, ¿quién es este que transgrede el sábado? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? ¿Y quién va a decir de dónde viene? Y todo. Y Jesús les leía el corazón, leía lo que decían, entendía lo que le estaban diciendo al vecino ahí cuando uno está con alguien, entonces que le pegan el codo, así como diciendo, fíjate, mira. Y en el caso de Jesús, realmente tú ves que iba a la sinagoga o iba al templo y los demás estaban siempre una crítica, nunca dijeron, ¡ay, qué extraordinario! Imagínate, resucitó a esa persona, le dio vista a ese ciego, le sacó el demonio a esa persona. Nunca uno va a escuchar de justamente lo que dices tú de los fariseos, de los religiosos, de las personas que estaban allí. Gracias porque sanó a mi vecino. Gracias porque este hombre que tenía 38 años perdido con una parálisis que estaba ahí en el pozo esperando a que se removiera el agua, lo sanó. Entonces es espectacular en ese sentido porque hay momentos en que Jesús tuvo que decirles cosas duras, pero se los dijo directo porque ya era demasiado. Entonces, a lo mejor Santiago nos está diciendo eso. Miren a Jesús, vean a Jesús cómo lo hacía, cómo era, cómo estaba, porque es práctico. Ahora, si miramos, como dices tú, los fariseos, yo veo que era una cosa externa, como dices tú, porque estar parado en una esquina mirando si mi vecino, si mi hermano, si mi no sé quién se equivocó o está haciendo algo indebido para yo ir y acusarlo. Y más que acusarlo, a lo mejor lo que hay que decirle, sabe, está malito esto, no lo haga, no lo repita. Pero ellos lo que querían era acusarlo, en el fondo, como dicen ustedes, al consejo del Sanedrín, que era lo máximo. Y muchas veces no decían yo soy cristiano porque me van a echar de la iglesia, me van a sacar de la iglesia. Entonces, ellos muchas veces no dijeron yo soy públicamente, yo soy cristiano, porque el decir soy cristiano lo iban a eliminar, lo iban a rechazar de la iglesia. Y para ellos era importante eso.
Ya, estamos en el tiempo de terminar esta Así es. primera Nos queda, parte. No sé pero si- nos queda el último versículo nomás, que quizás Para nos da terminar como, con... que nos tira como ejemplo. Claro, De terminamos ejemplo con eso. ¿Sí? de las cosas Sí. que tenemos que hacer. Dice, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La necesidad, la odiosidad en aquel tiempo estaba en ese grupo, en esos grupos de personas. Así que, Pero fíjate que si miramos hoy día, hay algún asunto social, la municipalidad, hay distintas ayudas. En el caso de una mujer viuda, cuando el esposo trabajaba o tiene una pensión, algo tiene, tiene la pensión solidaria, algo tiene. Pero en el tiempo que está escribiendo Santiago no había nada. O sea, visitar, ayudar, en el fondo llevarle una palabra de aliento y un regalito, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de porotos, era más que necesario, porque realmente en ese momento no había una ayuda social, como digo, porque hoy día la municipalidad, los mismos colegios, por ejemplo, le dan alimentación a los chicos que van al colegio y tienen derecho al desayuno, tienen derecho al almuerzo, etcétera. Ya, ¿qué iba a decir tú, Rivaldo? solo despedirnos, porque como el tiempo ya se nos ha ido, agradecer a los auditores que están acompañándonos en este programa y, por supuesto, invitarles para nuestra próxima edición. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y usted, don Hugo? Un abrazo a Donaldo nomás, que hace mucho tiempo, mucho rato que no lo veo, y a Juan Díaz Canales, que también nos manda un abrazo. Ah, mira, estabas viendo las Muchas redes gracias. sociales. Ah, mira, y Delia Cárdenas también, que apareció ahí. ¡Oh, qué bien! La Delia. Apareció la Delia de la Florida. Saludos Exacto. a la Florida, Delia. Bueno, y obviamente a Séptima Trompeta, que desde Galvarino también nos escriben, nos manda saludos. Ya. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.